Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por una vez más estar aquí reunidos para seguir hablando acerca del Espíritu Santo. Esta es la lección número 9. Ya estamos casi a una más para terminar este módulo del Espíritu Santo. Así que damos gracias a Dios a todos ustedes que han estado en sintonía o estado firmes en todas las clases, algunos viéndolas en vivo y otros a veces viéndolas después. Hoy vamos a hablar estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. Como repaso, siempre debemos de recordar, Dios requiere el fruto del Espíritu manifestado en nueve realidades o 9 formas, pero el fruto del Espíritu es fundamental para que los dones del Espíritu puedan desarrollarse de la mejor manera. Algunas personas les encanta tener los dones porque los dones son como más espectaculares, como que hay más vistosidad, pero realmente lo que Dios quiere es que nosotros tengamos una comunión con Él, que le busquemos a diario y que manifestemos lo que Él es, su carácter, que ese es el fruto del Espíritu, para que cuando nosotros tengamos los dones del Espíritu Santo, podamos manifestarlo de tal manera con el amor y la misericordia que Dios tiene para cada persona. Recuerde que los dones no son para engrandecerse, sino que los dones son para manifestar la gracia de Dios aquí en la tierra. Así que 1 Corintios 12:9, lo hemos estado leyendo, dice: a otro fe por el mismo espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Oremos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder entender más de tu palabra. Te pedimos que haya un deseo en nuestro corazón, un hambre de tu presencia, para que no sea solo un conocimiento, sino que sea una motivación para que nosotros queramos tener esos dones de tu Santo Espíritu. Padre, te damos la gloria y la honra porque nos has dado esos regalos tuyos para poder ejercerlos y manifestar tu poder aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, vamos a ver los dones de poder, que es la fe, las sanidades y los milagros. ¿Cuáles son los objetivos que trazados para esta noche? Número 1 es comprender que nuestras palabras son de autoridad y tienen el respaldo del don de la fe. Número 2, aprender que el don de la fe es otorgado para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Comprender que Dios sana todo tipo de enfermedad. Y número 4, comprender que los milagros son demostraciones del poder de Dios en los cuales no hay intervención humana, sino que todo es proveniente de Dios. Ok, entonces vamos a ver hoy acerca de lo que es los dones de poder. Y para eso vamos a empezar con el don de la fe. Ahora, en esto tenemos que tener mucho cuidado porque el don de la fe dice que lo que acabamos de leer ahí en primera de Corintios dice: a otros fe por el mismo espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esta clase de fe es diferente a las otras clases de fe que hemos estado viendo. Y las otras fe, por ejemplo, en Marcos 11:22 dice: respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Esta palabra fe en Dios, cuando se hizo la traducción, parece un poco diferente porque no es fe en Dios, sino lo que está diciendo es tener la fe de Dios. Jesús le está diciendo, para hacer el milagro de la higuera, le dice, tienen que tener la fe de Dios para ejercerla como Él la hace. A eso se le llamaría el don de fe. Ahora, hay otros tipos de fe, como es la fe natural. La fe natural quiere decir que Dios nos creó como seres de fe. Seas cristiano o no cristiano, todos sabemos que mañana vamos a desayunar. Dice, mañana me va a tomar un café. Eso se llama fe, pero eso no es algo, es algo que va dentro del ser humano. También está la fe para la salvación. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. O sea, cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, no quiere decir que nosotros lo hayamos hecho por nuestra propia fe, sino que Él dice que nos da una medida de fe para poder conocerlo a Él y hacerlo de nosotros nuestro Señor y Salvador. En Efesios 2:8 dice,
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, esta clase de fe, cuando nosotros decimos, yo recibí al Señor, realmente lo que debemos de decir es, yo recibí la fe para poder entender que Dios me recibe a mí. Eso es lo que deberíamos de hacer. Entonces, también está la fe como fruto del Espíritu, que es la fidelidad. O sea, el mantenernos fieles a Dios, el mantenernos firmes a Dios también es fe. Pero lo que estamos hablando acá es la fe de milagros. O sea, la fe que viene como un don a ciertas personas, es que ciertas personas de una u otra razón reciben. Recuerde que es como algo que viene sobre la persona. Por ejemplo, cuando una iglesia está a un paso de hacer algo grande, ¿será que lo hacemos o no lo hacemos? ¿Será que nos aventamos a esto o no lo hacemos? Y de repente alguien que tiene el don de la fe puede decir, ¿saben qué? Yo creo que Dios está con nosotros y lo vamos a hacer. Ahora, ese don de fe es un don grande, es un don gigantesco, pero nosotros podemos ir mostrando pequeñeces de ese don para ir llegando a tener completamente ese don. No porque Dios lo dé en medida, sino que la medida que nosotros vamos siendo fieles y vamos teniendo constancia en las cosas de Dios, es que Él nos va aumentando eso. Por ejemplo, en Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. En la palabra, cuando dice aliento, es muy importante entender que lo que está, por ejemplo, ningún ser humano puede hablar si no hay aliento, si no hay respiración. Entonces, cuando Dios dice que Él hizo los cielos y la tierra con el aliento de su boca, quiere decir que Él habló y las cosas fueron hechas. Entonces, quiere decir que nosotros también podemos usar ese principio, hablar lo que Dios habló para ir ejerciendo el don de la fe. Yo no sé si ustedes me entienden, pero lo que quiere decir la palabra de Dios es que nosotros debemos aprender a hablar lo que la palabra de Dios dice para empezar a ejercer lo que el don de fe da. O sea, Jesús cuando dijo tener fe de Dios, lo que estaba diciendo es hablar lo que Él ha hablado, de tal manera que lo que ustedes hablen sea hecho porque Dios ya lo dijo. Entonces, la pregunta sería, ¿qué la fe que otorga o qué poder otorga la fe a través de nuestras palabras? En Marcos 11:12, lo que les estaba diciendo, dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Vean lo que dice, nunca más coma nadie fruto de ti, y al instante se secó. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo estaba hablando palabras de Dios, la fe de Dios. Entonces la higuera inmediatamente se secó. Lo que esto nos enseña es el poder de usar nosotros la palabra de fe para ejercer, y a la vez tenemos que tener cuidado porque nuestras palabras pueden también secar, no una higuera física, pero puede secar a los que están alrededor nuestro. Esto es de suma importancia entenderlo, porque nosotros fuimos creados como agentes de fe. Y así a veces no nos damos cuenta, nosotros a las personas que tenemos alrededor podemos secarlas. Si somos hombres, a veces los hombres hablamos muy áspero a las mujeres, a nuestras esposas, a nuestros hijos, y eso lentamente los va secando. Por eso es que Jesús nos está enseñando que debemos de aprender a ejercer, a entender que hay poder en nuestras palabras y que debemos de usarla de la mejor manera. Porque dice en el versículo 20, estamos en Marcos 11:20, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, les dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado.
Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, que le dije, tened fe de Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cualquiera que dijere, o sea, lo que está diciendo es que nosotros tenemos el poder y la capacidad de hablarle a las circunstancias. Para muchas personas parece una locura estar hablando, pero cuando nosotros empezamos a hablar palabras de fe, podemos entrar en el mundo espiritual y usar la fe que Dios nos ha dejado. Entonces, a veces nosotros podemos usar esa palabra. ¿Se recuerdan de Elías cuando dijo que no iba a llover por mi palabra? Dijo Elías. Hasta que Jehová, dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Tremendo era Elías, que se atrevía a hablar, decir, en mi palabra no va a llover. Pero ¿por qué se da eso? Porque Elías tenía el don de fe, pero eso venía también resultado de la comunión que él tenía con Dios. ¿Qué les quiero decir a ustedes que están en la escuela de liderazgo? Que ustedes necesitan aprender a buscar a Dios para poder ejercer esa fe de Dios. Cuando nosotros ejercemos esa fe de Dios, podemos hacer cosas sobrenaturales, cosas que ni nos imaginábamos que pudieran suceder sencillamente porque le creemos. Esto mismo sucedió con Jesucristo en Lucas 7:9, cuando dice que el siervo de un centurión estaba a punto de morir. Eso lo encontramos en Lucas 7:2. Dice que estaba a punto de morir, y ese, cuando oyó hablar de Jesús, dice que envió unos ancianos y les fue a decir, díganle que venga y que sane a mi siervo. Y cuando estos ancianos llegaron ahí con Jesús, le dijeron, mira, él es digno de que le concedas un milagro, porque él nos ha ayudado a edificar una nación, una sinagoga. Y dice que Jesús fue con ellos, pero cuando él estaba a punto de llegar, dice que este centurión le dijo, ¿sabes qué? Yo soy hombre puesto en autoridad, y si le digo a aquel, ven, viene, y si le digo, va, va. Dice, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y dice que al oír Jesús, esto se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni en Israel he hallado tanta fe. Lo que quiere decir es, cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo, podemos tocar su corazón, y las palabras que Jesús va a soltar van a ser de bendición para nuestras vidas. Nosotros también podemos ejercer ese poder sobre la misma naturaleza. Mateo 8:24 dice que se levantó una gran tormenta, una tempestad grande que cubría la barca, y Jesús estaba durmiendo. Pero dice que vinieron sus discípulos, lo despertaron, y ¿qué hizo él? Les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ese es el don de fe ejercido en Jesús, pero que nosotros también lo podemos usar cuando nosotros estamos en esa comunión con Dios. Por eso es que yo insisto mucho en que si tú quieres ser un líder que manifieste el poder de Dios, necesitas tener la comunión de Dios y usar la palabra, las palabras que tú digas, las debes usar correctamente. La fe no puede ser usada cuando tenemos un corazón incorrecto, porque Jesucristo dijo, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. A veces nosotros tenemos que tener cuidado, porque hay personas que les encanta decir cosas malas. Hay gente que si les ofenden rápido dice, con sus hijos lo pagará. Y eso es soltar una maldición. Ese es estar usando las palabras de fe en vano. Porque dice Jesucristo, digo, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué quiere decir? Que nosotros necesitamos aprender a hablar palabras de fe, no palabras negativas. En resumidas cuentas, entonces, el don de fe es aquel que obra sobrenaturalmente milagros grandes y poderosos.
A veces yo he visto programas, me tocó ver una vez a un hombre en plena cámara de televisión diciendo, pongan la cámara aquí porque van a ver cómo esta pierna se va a enderezar. Y para hacer eso en una cámara de televisión, eso requiere tener el don de fe y a la vez el don de milagros, que vamos a ver más adelante. Pero este hombre, yo me quedé viendo, yo dije, si hay cambio de cámaras, aquí hay truco. Pero se quedó la cámara sin moverse y se ve claramente cómo el pie se alarga y alcanza al otro pie. Ese es tener un don de fe. Lo más osado es decir, pongan la cámara para que se vea en televisión. Ese es el don de fe. Pero nosotros a nuestro nivel tenemos que ir hablando palabras de fe, palabras para que en lugar de secarse los que están alrededor, tener vida. Ahora vamos a al otro don, el don de sanidades. Y cuando dice ahí sanidades, dice ahí, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Jesús, en Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El don de sanidades, amados hermanos, tenemos que entender bien esto porque hoy día hay mucha confusión. Alguien dijo una vez, bueno, si existe el don de sanidad, ¿por qué no se van al hospital y sanan a todos? O sea, es algo que no logran entender porque hoy día se ha entendido que el don de sanidades puede venir en un momento cuando la atmósfera en que se está moviendo, el Señor se empieza a mover, empieza a descender su gloria y en ese momento pueden surgir sanidades. Pero no es lo mismo como que yo fuera el sanador. Si yo soy el sanador, entonces puedo ir a un hospital y sanar a todos. Pero es como es Dios, entonces nosotros solo tenemos que ver el mover del Espíritu Santo para que en el momento indicado, para que en el momento que Él quiera manifestar su poder, se haga realidad. Por ejemplo, yo cuando oro, cuando voy a predicar la palabra del Señor, yo siempre le digo, Señor, el que esté listo, sánalo hoy. Yo voy a hablar la palabra, yo voy a decir la palabra, yo estoy buscando tu rostro para que tú hagas milagros, pero el que esté listo hace el milagro. Y eso debería de haber en la iglesia, esa expectativa de que Dios va a obrar un milagro. Y si tenemos esa expectativa, cuando esa palabra se dé, suceden. Porque hoy día, déjeme decirle, hay muchos siervos de Dios que Dios nos usa en milagros, en sanidades, pero hay algunos que se especializan en una área. Estaba yo oyendo por ejemplo, Derek Prince. Él dice que donde Dios más lo usaba era en alargar las piernas. O sea, él decía siempre, hay alguien aquí con las piernas cortas y de repente pasaba una persona y dice, ok, Dios te va a sanar en este momento, dame tu pierna y la jalaba así lentamente y se enderezaba. Otras veces él decía, Dios ya me dijo aquí que ya sanó a alguien de las piernas sin que yo haya orado y efectivamente ese milagro sucedía. Hay otras personas como Bill Johnson que Dios lo usa en sanidades de cáncer. Él dice, yo siento enojo cuando una persona tiene cáncer y entonces mi especialidad es en esa. Hay otros que sanan el dolor de cabeza. Hay otros que sanan sorderas. O sea, no podemos encajarnos o encuadrarnos en decir, bueno, si este ora por sanidad, porque a mí no me sanó. Tal vez esta persona no tenía esa área establecida. ¿Cómo sucede eso? El Espíritu reparte como Él quiere y a quien quiere. Entonces, cuando nosotros hablamos del don de sanidades, tenemos que entender que no todos tienen el don de sanidad. Hay momentos en que hay unas personas, por ejemplo, que no tienen ningún don de sanidad, pero de repente el Espíritu Santo hace una obra para sanar a alguien. Dios una vez me dijo a mí que a veces, aunque yo predicara mal o cometiera tonterías, si Él quería salvar a alguien, lo iba a salvar. Y si Él quería sanar a alguien, lo iba a sanar.
Dios es así. Por eso no podemos nosotros enorgullecernos y creer que somos los mejores, sino sencillamente darle gracias a Dios por los dones del Santo Espíritu, porque esos son los que hacen los milagros. Entonces, ¿qué sucede? Algunas personas me están diciendo, pero hermano, ¿y eso de la sanidad es verdad o no? Sí, es verdad. Mi esposa fue sanada y yo soy testigo de eso y la ha sanado de otras cosas y varias cosas. Y yo he visto los milagros instantáneos en el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios obra poderosamente en cualquier circunstancia. Cuando mi nuera estaba embarazada, un día el doctor le dio un diagnóstico, no sé cómo se llama, preeclampsia, no sé, yo no mucho sé, es algo así. Entonces le dijeron, y ella estaba con ese temor, le dijeron que era peligroso por la presión y no sé qué. Entonces venimos nosotros y oramos por ella, y en el momento oramos, y a la siguiente semana fue al doctor y el doctor le dijo que estaba completamente bien, normal. Ya nació su bebé, una nena, y ahí está. ¿Qué quiere decir? Dios obra milagros cuando nosotros le creemos a Él, porque Dios es nuestro sanador. Ahora, sigamos con el último, que el tiempo se nos está avanzando. Que es el don de milagros. El don de milagros, ¿se recuerdan cuando Josué estaba en la guerra? Dice que dijo, sol detente en Gabaón. O sea, eso es un milagro, es algo sobrenatural. Es algo realmente que no sucede tan fácilmente. Me recuerdo yo que hace unos años cuando se traficaban Biblias para la Unión Soviética, que era Rusia, lo que es hoy Rusia, antes era la Unión Soviética, muchos milagros sorprendentes. Una vez unos misioneros contaron una historia de que tenían que atravesar, no sé cuántas áreas, y dice que ellos sabían que habían muchas garitas y que los iban a agarrar y los torturaban por Cristo. Pero dice que en esa vez ellos estaban ahí y de repente llegó una limusina, se paró ahí y le dijo, ustedes son fulano de tal, sí, súbanse. Dice que se subieron y pasaron toditas las garitas, no pasó nadie, nadie los paró, nada sucedió. Y ellos llegaron a la frontera, no me recuerdo cuál era la frontera, si Turquía o algo así, y llegaron a la frontera, y cuando llegaron a la frontera, dice que le dijo, bueno, señores, aquí está su pasaporte, aquí está esto, y nos vemos. Y entonces cuando ellos voltearon a ver la limusina, no había ni un carro. Y ellos dicen, fueron ángeles del cielo que nos fueron a traer y nos trasladaron. Ese son el don de milagros, cosas sobrenaturales, cosas que aparentemente no son tan vistas, tan reales, pero Dios hace milagros en estos tiempos. Una de las cosas que está sucediendo hoy en los días es los milagros creativos. O sea, los milagros creativos quiere decir esas cosas que cuando alguien no tiene un riñón, de repente aparece otro riñón. Esos son milagros creativos. Y en esto te quiero dar un testimonio, porque a veces nosotros tenemos que hablar de algo que conocemos, no porque querramos nosotros llamar la atención hacia nosotros, sino para que edifique tu vida. Me recuerdo yo cuando mi esposa tuvo mi segundo hijo, le dijeron que su salud peligraba. Bueno, antes de mi segundo hijo, ella tuvo un embarazo ectópico. Entonces le quitaron un ovario y le dijeron que era riesgoso volver a quedar embarazada. Pero nosotros ya teníamos una palabra que alguien nos había profetizado que íbamos a tener hijos. Y de repente resultó embarazada de mi hijo, de mi segundo hijo, varón. Y cuando él estuvo ahí, nació, yo estuve en el hospital, y estando en el hospital, me recuerdo yo que el doctor, yo estaba ahí en la cesárea, yo estuve ahí, y el doctor de una vez me dijo, no more babies, no más hijos. Le dije, no, le dije, ¿seguro? Me dice, sí, seguro. Le dijo, ok, porque ahorita voy a hacer la operación. Sí, le dije, ok. Y él cortó, cosió y quemó. Yo fui testigo. Entonces sucedió que nació mi hijo, y a los 3 o 4 meses, me recuerdo yo que mi esposa sentía otra vez cambios y cosas así.
y resultó que estaba embarazada una vez más. Y cuando nosotros nos dimos cuenta de eso, nosotros dijimos, ¿qué pasó? Y fuimos al doctor y el doctor dijo, lo siento, pero miren, dice, en esta radiografía dice que tú tienes un ovario y en esta que te le saqué ahorita tienes dos ovarios. O sea, Dios hizo un milagro creativo. O sea, le operaron uno, pero el otro era nuevo. Y ahí fue donde nació mi hija Sofía. Por eso nosotros decimos que ella es un regalo de Dios. Los milagros suceden cuando oramos. Por eso yo les digo a ustedes, fíjense en lo que oran, porque Dios va a obrar conforme a lo que oran. Los milagros que Dios ha hecho, los milagros que el Señor hace son reales. Entonces, a veces nosotros tenemos que tener esa, ¿cómo les dijera yo? Esa expectativa que el Dios que servimos es un Dios grande, es un Dios poderoso, que puede hacer milagros creativos, que puede hacer de la nada cosas grandes, porque Él es el Señor, Él es bueno y Él es misericordioso. Así que yo te insto a que tú busques a Dios y que le digas, Señor, quiero saber cuál es el don que tú me has dado. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche porque nos has enseñado esos dones sobrenaturales, dones de poder, de autoridad, de milagros, Señor, que lo hemos visto y como decían los apóstoles, nosotros somos testigos de esos milagros. Yo te pido ahora que cada persona que está en la escuela de liderazgo pueda, Señor, ser motivado, incentivado a buscar tu rostro para que tú les des esos dones que ellos van a poder ejercer para tu honra y gloria. Yo declaro la unción sobrenatural sobre cada uno de ellos y declaro que los milagros son hechos por el poder de la sangre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano Marvin. Y para lo que seguimos estudiando, vamos a necesitar muchos de esos dones, ¿verdad? Para poder ejercer y para poder trabajar para el Señor de mejor manera. ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente. Un placer verles. Y la semana pasada estábamos hablando de fe y cómo conquistar el temor. Yo no sé si alguien puso en práctica lo que le dijimos, pero espero que lo pongan en práctica. Cada una de estas clases es para que usted lo ponga en práctica en su vida diaria. Si nosotros lo practicamos en nuestra vida diaria, entonces vamos a ser expertos en usar la fe y el poder de la sangre de Cristo, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre el tema la visión celular. Y tenemos como, perdón, como objetivos, creo que es la segunda, perdón. Sí, se llama la visión. Vamos a hablar de la visión que estamos trabajando en nuestra iglesia y cómo nosotros somos parte de esa visión y cómo identificar, dice los objetivos, las características principales de las células. Lo segundo, reconocer el fundamento bíblico de la visión celular. Y la tercera, reconocer la importancia de las células en la formación de la iglesia. Wow, qué importante, ¿verdad? Y como referencia bíblica vamos a estar en Mateo 9:35 y dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. ¿Cuál es el origen de la visión G12? Usted dirá, la visión G12 se origina en la Misión Carismática Internacional en Colombia, bajo el modelo celular del doctor Paul Shaw, un hermano de Norcorea, perdón, de Corea del Sur, pero recibe y adopta un perfil propio de parte de hermano pastor César Castellanos, basado en la formación de 12 personas, tal y como lo hizo Jesús con sus discípulos. El hermano César empezó con 8 personas en la sala de su casa y hoy tiene miles de personas
en la iglesia y alrededor del mundo. Es una bendición para cada persona tener una célula en su casa. Es para que el evangelio se pueda extender. No es para solo convivir, sino para que el evangelio pueda extenderse. Dios dio a la Misión Carismática Internacional una visión con una estrategia básica para alcanzar las almas y de esta forma ser parte de la unción de multiplicación que Dios ha dado a la iglesia. En Hechos 10 se nos habla del nacimiento de la iglesia primitiva. Si usted está siguiendo los devocionales, sabe que fue la lectura del día de ayer y se va a familiarizar bastante con la plática de hoy. Entonces, en este capítulo se nos relata los acontecimientos que tuvieron que ver en la casa de Cornelio, un hombre gentil quien reunió a sus familiares y amigos para escuchar el evangelio por medio de Pedro. Y desde entonces dice, las casas han sido los lugares propicios para presentar el evangelio, para que se divulgue el evangelio, para que se predique el evangelio. Y ahí en las casas podemos ver milagros de restauración, milagros de cómo las personas son transformadas, cómo son restauradas sus vidas y también para fortalecer el cuerpo de Cristo, lo que es la iglesia, ¿verdad? La visión celular como tema central de esta lección permite que usted comprenda la importancia de abrir su casa para compartir el evangelio. Es una forma de crecer tanto numéricamente como espiritualmente, además de que trae muchas bendiciones y milagros en cada persona que abre su casa. Y ahora con lo de la pandemia, pues el Señor abrió nuestro entendimiento un poquito más a la tecnología, ¿verdad? Porque no solo las reuniones en células presenciales, como se le puede decir en la casa, sino que también por medio de este medio Zoom o no sé, hay otros medios por el cual usted puede hacer conferencias también. Y ahí usted puede reunir a muchas otras personas, tal vez aún que están en otras ciudades, que tal vez por cuestión de distancia no pueden venir a su casa, pero usted todavía las puede alcanzar, pueden ser alimentadas por medio de este medio que estamos haciendo. No le tenga miedo a la tecnología, Dios nos ha enseñado que podemos hacerlo y podemos aprovecharlo al mismo tiempo, ¿no? Para bien y para bien de la obra del Señor. ¿Qué es una célula? Las células son, dice, grupos pequeños de personas que se reúnen una vez por semana con el ánimo de crecer espiritualmente. Este crecimiento está basado en la palabra del Señor. Y solo déjeme aclarar ahí algo. Crecer espiritualmente es lo fundamental, es el principal propósito. Crecer espiritualmente. No es para reunirse solo para convivir, no es solo para ver cómo sigue la hermana en su trabajo o para chismes o se peleó con el marido o para oír, porque a veces ahí se oyen cosas que como yo quiero que oren por mi familia o por mi hogar y eso a veces lo llevamos a otro lado. No, el propósito de una célula es de que juntos podamos crecer, podamos llevar espiritualmente a otro nivel a los nuevos y edificarlos para que conozcan al Señor. En estos grupos, o sea, en las células, intervienen varias personas. Primero, un anfitrión. El anfitrión es la persona, la dueña de la casa o el que inicia la célula, el que cede el lugar, ¿no? El líder, que es una persona como cada uno de ustedes que está siendo capacitado para poder dirigir la célula. El Timoteo es el que asiste al líder, o sea, el mano derecha del líder. De eso vamos a estar hablando de cada uno de ellos en su tiempo más adelante. Y los participantes somos cada uno de los que participamos en esa célula, ¿no? Los asistentes, los que llegan por primera vez, los nuevos, y cada uno de ellos
son los participantes. En las células se enseña la palabra de Dios de manera sencilla y práctica, algo que puede, no sé, como líder usted no se preocupe en ser tan elocuente a que nadie le vaya a entender, ¿no? Sí puede ser elocuente, pero a la vez tratar de ser sencillo para que el mensaje llegue y puedas identificarse con cada persona. Dice, con el propósito de edificar, pero también con el propósito de llevar a las personas nuevas a que conozcan a Cristo. Ese es una de los propósitos más importantes de la célula, el ganar a otras personas para Cristo, llevarlos al conocimiento de Dios. Y cuando llegan a la célula, allí pueden empezar a conocer a Dios a través de cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, ¿no? Y usted dirá, bueno, las células es algo bíblico, es algo que sí, esto está en la Biblia y vamos a ver, hay muchos pasajes, pero vamos a referirnos a unos. En Hechos 6:7, la palabra dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. También vemos cómo Jesús constantemente estuvo ministrando en las casas, como por ejemplo Mateo 9:10. Dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y los discípulos. Él estaba en una casa y allí él ministraba. Usted va a ver eso constantemente en los evangelios cuando los lee. Mateo 9:23 y 24 dice, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban las flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Como vemos, esto pasó en otra casa. Y así podemos ver muchas otras, como por ejemplo, la Santa Cena se hizo en una casa. Esto lo encontramos en Mateo 26:17 al 18, que dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él les dijo, id a la ciudad a cierto hombre y dile, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. El Espíritu Santo fue derramado por primera vez en una casa. Y esto lo vemos en Hechos 2, del 2 al 4. Ese creo que no lo tengo ahí, porque solo quiero hacer como referencia. Si usted lo lee, está en Hechos y usted va a ver que ellos dicen que estaban reunidos en una casa y allí ellos pudieron recibir el Espíritu Santo. La iglesia fue fundada en casa. En Hechos 2:46, la parte A dice, perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Dice que los apóstoles iban de casa en casa. Ellos fueron los primeros que hicieron células. Iban a las casas a ministrar, a orar por la gente, a visitarles, a animarles, a darles palabra de ánimo, palabra de fe y los animaban a seguir adelante. Esos fueron los primeros pasos de los discípulos. ¿Es agradable a Dios que nos reunamos y compartamos la palabra? Claro que sí. Usted puede reunirse aún en su trabajo y reunir con 2, 3 personas y ver allí cómo el Señor le guía para que usted les pueda ministrar. Yo en mi trabajo, muy pocas personas son cristianas, pero me respetan mucho y les he animado a que los lunes, por ejemplo, antes de que empecemos a trabajar, nos reunimos a orar. Les digo, yo voy a orar por ustedes y voy a orar para que esta semana les vaya bien en el trabajo. Y hasta las personas que se mostraron al principio un poco como que no mucho querían, ahora dice, yo quiero que ores por mí,
porque aquel estuvo en la oración y le ha ido bien esta semana. Y yo quiero que a mí me vaya bien esta semana. Son cosas simples y sencillas, pero que el Señor nos guíe conforme a lo que Él quiere como Él quiere que nosotros lo hagamos. A veces no hay una forma, un estándar, pero va a haber cosas en las que Dios le va a guiar a usted cómo hablarle a la gente, cómo ministrarles a ellos. También en Mateo 5:14, perdón, Zaqueo se arrepintió cuando Jesús vino a su casa. Creo que esto es uno de los pasajes favoritos de mucha gente. Zaqueo, ¿verdad? Que quería conocer a Jesús, se subió a un árbol y qué sorpresa cuando Jesús le dice, yo voy a ir ahora a tu casa. Y esa casa fue transformada. Eso lo encontramos en Lucas 19 del 5 al 9. Y en Marcos 5:19 encontramos cuando Jesús le dice al endemoniado gadareno que vaya y testifique a los de su casa las maravillas que Dios había hecho con él. Dios quiere que hablemos, que no nos quedemos callados. Y Mateo 5:14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que el Señor quiere que seamos. Él nos comparó con luces que alumbran. Nosotros somos una luz. Cristo es el que brilla en nuestras vidas y nosotros como luz podemos estar en medio de las tinieblas para que podamos alumbrar a todos los que están a nuestro alrededor. Y eso es lo que cada célula hace, alumbra su vecindario, porque ese vecindario ahora está siendo llenado por la palabra del Señor. Dice, también los apóstoles predicaban todos los días en las casas. Eso lo encontramos en Hechos 5:42. Saulo de Tarso persiguió a los cristianos en las casas. Dice que tenía cartas para que podía entrar. Si alguien le decía, mira, en esa casa son cristianos, andan hablando de Dios o predican la palabra, predican al del camino. Entonces dice que Pablo entraba a las casas y los arrastraba. Cornelio, del que estamos hablando, reunió a su familia en su casa con el propósito de que ellos pudieran escuchar la palabra. Y dice que fue tanta el hambre, ellos estaban con tanta ansiedad de escuchar a la palabra de Dios, que el Espíritu Santo fue derramado en medio del sermón. El Espíritu Santo interrumpió a Pedro para derramarse sobre cada persona que estaba en esa casa. Pablo predicó en la casa de los Efesios. Eso también lo encontramos en Hechos 20:20. Aquila y Priscila tenían una iglesia en su casa y eso lo encontramos en Corintios, Primera de Corintios 16:19, y dice Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Y no solo ellos, sino también dice Ninfa tenía una iglesia en su casa y eso lo encontramos en Colosenses 4:15 que dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Muchas de las iglesias empezaron en sus casas. Ustedes han oído tal vez el testimonio, no sé si algunos ya lo escucharon, cuando el pastor cuenta cómo empezó la iglesia y él empezó en su casa, la iglesia Camino al Cielo. Es bíblico que puedan haber células y se puedan crecer, pero tal vez no había un sistema concreto. También Filemón tenía iglesia en su casa y eso lo encontramos en Filemón 1:2. La importancia de la visión celular. La siguiente. ¿Por qué es importante la visión para nosotros?
Tenga en cuenta que abrir la puerta de su casa para que se predique la palabra equivale a llevar el acta del pacto a su casa. ¿Se acuerda cuando en el pueblo de Israel venía en el desierto y construyeron un arca que significaba la presencia del Señor? Eso dice que cuando los filisteos se habían robado el arca y David después la quiso traer de regreso a Jerusalén, mandó traer el arca, pero sucedió algo en el camino que les dio miedo llevársela y dijeron, dejémosla aquí en Obed Edom, donde Obed Edom. ¿Y qué pasó? Dice que en menos de 3 meses ese hombre y su casa creció sobreabundantemente económicamente. Sus terrenos fueron fértiles, sus vacas se triplicaron. Entonces, quiere decir que la bendición vino a su casa. Y cuando le contaron al rey David, mira, tú dejaste el arca allá y aquel está siendo bendecido, ¿y nosotros qué? Dice que inmediatamente mandó traer el arca. Dijo, el arca tiene que estar aquí en medio del pueblo para que todos podamos ser bendecidos. Y eso es lo que usted está llevando a su casa cuando usted abre su casa para una célula. Jesús siempre se preocupó por llegar a la necesidad de cada persona por medio del contacto con la gente. De igual manera, la visión nos permite actuar de la misma manera, aún con la persona más sencilla puede reunir a unas cuantas personas en su casa y el líder puede ejercer un pastoreo más cercano, más de uno a uno, ¿verdad? Más directo. Y de esta manera la labor pastoral, o sea, la labor para los pastores se hace un poco más fácil, menos pesada y mucho más efectiva, porque no lo hace una sola persona, sino que de esa manera todos están siendo cuidados, todos están siendo, tienen quien les ponga atención, quien les visite, quien les dé una llamadita. ¿Por qué no llegaste el domingo? Pues, ¿qué te pasó? Déjame orar por ti. O es un asunto que tengo que llevarlo a otro líder más grande o al pastor. Eso indica que hay un acercamiento con las personas y con sus necesidades. ¿Y por qué otra cosa es importante las células? Primero, porque fortalecen la iglesia también. Dentro de las células se hace la obra evangelística, se ganan personas, se predica la palabra y se invitan a personas nuevas a venir y que sean edificados también. Y les ayudamos a dar sus primeros pasos para que ellos también lleguen a ser un instrumento útil y preparado para la obra del Señor. Lo otro, las células también ayudan a suplir las necesidades de las personas, como lo dije antes. Cuando usted está en una célula, el líder se va a dar más fácil cuenta de su necesidad y cómo podemos ayudarle a suplirla. Si es de oración, vamos todos juntos a orar por esa necesidad y el Señor va a obrar. Si es de ayudarle a hablarle, a tenerle palabras de fe, a estarle llamando, entonces eso es lo que hace también el líder y las personas de la célula. Dice, en las células se suplen las necesidades espirituales, pero también a veces las emocionales y a veces las materiales, ¿no? También las células constituyen una fuente de información, de formación para tu equipo de 12. Las células están fundadas en el modelo de los 12, así que como Jesús escogió a 12 discípulos para desarrollar su ministerio, las células son eficaces para formar y seleccionar nuestro equipo de 12 para que nos ayude a levantar el ministerio, ¿verdad? De la misma manera que Jesús lo hizo aquí en la tierra. Y esos 12 discípulos, después de que Jesús se fue, son los que empezaron a predicar y la gente empezó a aceptar al Señor y estos tuvieron otros discípulos
Dice que algunos eran discípulos de Juan, otros discípulos de Pedro, otros discípulos de Pablo, y ellos extendieron más la palabra de tal manera que ahora nosotros podemos tener el privilegio de conocer a Jesús por medio de la palabra que ha sido predicada. No porque ellos, si ellos se hubieran escondido, si ellos nunca hubieran hablado, tal vez la palabra no hubiera llegado tan lejos. Pero hoy el Señor nos encarga a nosotros que llevemos esa palabra a otras personas que lo necesitan. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos como nunca se habían visto antes, tan cerca, tan en los últimos tiempos, que si usted lee las profecías de los últimos tiempos, se da cuenta de cómo el tiempo se está cortando y solo nosotros que tenemos la luz de Cristo podemos llevarle luz a los que andan en oscuridad. La visión celular es una estrategia de Dios para la multiplicación de la iglesia en nuestro tiempo y empezó con la iglesia primitiva. Abrir una célula es un privilegio doble. ¿Por qué doble? Primero, trae el arca de bendición a nuestro hogar y segundo, impartes vida a otras personas a través de un pastoreo directo. Imagínese usted es un transmisor de vida. ¿Cómo está eso? Usted ha visto, por ejemplo, un tostador de pan. ¿Usted ha probado tostar pan con el tostador desconectado? Puede durar el pan ahí mucho rato y no se va a tostar porque está desconectado. Pero si nosotros estamos conectados a la fuente que es Cristo, nosotros podemos dar de esa vida, de esa misma vida que tenemos nosotros, esa misma vida la podemos transmitir a otros. El deseo del corazón de Dios es que podamos entrar a un nuevo nivel de conquista y victoria en todas las áreas de nuestra vida y equiparnos para cumplir el propósito de Él, que es salvar a la humanidad. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión. Id por todo el mundo. Id es un mandato, no es una opción, sino que dice, por tanto, id y haced. No dice si tienes tiempo, si puedes, si te sientes bien, si te sientes mal, no, dice id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es la gran comisión para nosotros ahora. Y vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos ayude para poder no solo equiparnos en conocimiento, sino también que el Espíritu Santo, su unción esté en nosotros para poder hablarle a otras personas. Señor, en este momento te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque sabemos que es tu voluntad, Señor, que a las casas llegue la palabra tuya. Tú formaste los hogares, Señor, fue idea tuya. Y qué mejor, Señor, que la palabra sea sembrada en esos hogares, que para que tengamos hogares fuertes, hogares estables, Señor, que la palabra pueda llegar ahí. Y tal vez también aprovechar, Señor, la tecnología que tenemos para poder abarcar aún más de lo que podemos alcanzar en una casa. Señor, ayúdanos a nosotros a mantenernos firmes y a cumplir con el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Hoy te bendecimos y te adoramos. Amén y amén.